pues un poquito, vamos a entrar luego aquí en la entrevista porque va a estar muy padre el recorrido que vamos a hacer ahorita después de la entrevista, así que quédense con nosotros. Vamos a empezar luego, ¿verdad, Gis? Ya para empezar lo bueno. Les confieso que esto es algo nuevo para nosotras. En este día, hoy solamente nos tocó estar a Carita y a mí aquí. Y es algo muy, ¿cómo les puedo decir? Pues algo muy nuevo porque vamos a estar entre lo paranormal. Y yo estoy un poco nerviosa, no sé tú, Carlita, ¿cómo te sientas? Yo estoy emocionada, la verdad sí estoy emocionada a ver qué es lo que nos trae aquí nuestro compañero el justiciero y a ver pues qué nos toca ver, ¿verdad? A ver qué sorpresitas salen por ahí. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Dama Latina, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, no se les olvide, compartan, den like y vayan a su página de Damas Latinas. Ellas hacen un buen trabajo, hacen espectacular todo. Así es, bien rapidito, pues ya saben que tenemos segmentos diarios para que estén al pendiente. Y bueno, pues como decía, hay que brincar luego a la entrevista porque eso está muy bueno. Cuéntanos, el Justiciero USA, ¿por qué tu nombre? Bueno, yo cuando estaba chico, ya cuando tenía que serán unos 6, 7 años, pues me gustaba lo que es la lucha libre. Me encantaba la lucha libre. Dije, bueno, pues algún día voy a hacer. Pero pues no me dio la estatura, no me dio la condición de ser este luchador, pues, ustedes saben, y todo eso. Pero bueno, sí le eché ganas al gimnasio y todo eso, y pues más o menos ahí ando, no estoy tan mal, ¿verdad? Que digamos. Pero, pero eso fue lo de la máscara. Mi imaginación para ser el justiciero, pues dije, bueno, pues la justicia para hacerlo del bien, para encontrar cosas, no nada más malo, ¿no? A mí me gusta encontrar cosas buenas, no nada más malo. Entonces, el Justiciero USA es un personaje que tú inventaste o ya es un luchador que existe. No, yo lo inventé. Realmente, pues yo también ya lo tengo ya escrito, ya lo tengo copyright, que nadie lo tenga, lo acabo de comprar el nombre. Y sí, pues es justiciero USA. Vamos a estar ya por vida y bueno, o sea, lo que me quede de vida. Bueno, pues súper interesante. Yo quiero que me cuentes cómo fue que comenzó esto, cómo nació tu pasión por empezar a trabajar con lo paranormal. Mira, Giselle, fue algo que realmente yo también estaba, igual como te digo de la máscara, que me interesó ver luchadores y todo, también esto es lo mismo. Hace como 2 años y medio, 3 años, cuando mucho, estaba siguiendo a un personaje también, pero bueno, él no tenía máscara de nada, y me interesó bastante porque yo lo estaba siguiendo en YouTube y realmente me sorprendió porque veía cosas que él decía que no era fake, o sea, él decía, yo no hago nada, él siempre hacía en vivo, siempre hacía en live, online, siempre lo que hacía, porque mucha gente, si ven en YouTube, hay personas que graban y luego ya editan y todo eso, y pues no, o sea, Sí, eso se ve ya bien no. editado, ¿verdad? Exactamente. Y los monitos que ni existen. Exacto. Y me interesó bastante este personaje y dije, bueno, pues algún día voy a hacer así porque me interesó cómo llegaba a las casas, cómo esto y realmente sí se veía que no era nada fake, nada falso ni nada, ¿verdad? Y realmente dije, bueno, pues yo también, porque a mí me gusta mucho también la adrenalina, me gusta también tener eso en mí. Y dije, bueno, poco a poquito, y eso sí, me tuve que a tener un poquito más de cuidado, tuve que estudiar, tuve que leer cómo, no nada más así, porque pues, son cosas negativas y positivas que a veces, pero más lo negativo, que en esto pues a veces te puede pasar muchas energías negativas, ¿verdad? Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Quiero que sepan, esto es algo de cuidado. Y honestamente yo estoy nerviosa, pero yo confío aquí en el Justiciero USA. Él viene protegidísimo, ¿verdad? A ver, cuéntanos de todo lo que traes puesto. Bueno, pues como todos saben, pues todos creemos en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, en la Virgen María, pues tengo la Virgen María aquí en mi mano. ¿Por qué en la mano derecha? Siempre la Virgen te cuida, porque en la mano derecha está la justicia, pues la ley. Cuando pegas, cuando en la corte, ya ves que el juez, ¿qué es lo que hace? Pega, y es la justicia. Esta es la justicia de la Madre de Dios. Por eso aquí la tengo, esta es la Virgen María. Si andas bien protegido por cualquier cosa. Así es. Que uno nunca sabe, porque tienes que ser muy strong-minded. Aquí ya me salió el inglés, discúlpenme.
muy fuerte de mente, De mente. para poder hacer este tipo de cosas, porque no cualquiera las hace. Exacto, como te voy a repetir, tienes que estar preparado. Es como un animal. Si el perro te está oliendo y está ladrando y tú tienes miedo, pues te va a morder. Esto es lo mismo. Tienes que, si ves algo, no tienes que correr, tienes que enfrentarlo. Porque realmente si esa O identidad... ignorarlo, ¿no? Porque Pues sí, también igual ignorarlo. Las que realmente no quieren ver nada de eso, o que que respetan eso. Pero a nosotros que nos gusta todo eso, la adrenalina y todo eso, pues ver y decir, a ver, ¿qué hay allá? A ver si es cierto. Y todo, pero pues lógico que no hay nada. Son energías que realmente se quedaron ahí y quieren hacer ruido, quieren hacer muchas cosas o algo, ¿me entiendes? Pero Oye, ¿desde chiquito te llamó la atención todo lo paranormal? no, la verdad no. De chico me gustó mucho la lucha libre, o sea, como te digo así, pero ya a la edad que pues, te digo hace como de 3 años que me interesó esto. Pero no, de chico nunca me interesó, al contrario, era muy miedoso. Era muy miedoso yo cuando estaba niño. Oye, bueno, pues ya para irnos, porque ya queremos empezar el recorrido, cuéntanos qué te ha tocado ver, algo así que digas, algo heavy que hayas visto. Mira, pues son 3 cosas. Una fue en una casa abandonada, la otra fue en una bodega y en el otro fue también igual como en esta área donde vamos a ir, pero no aquí, era en otro lado que supuestamente era, que le dicen el Puente del Diablo. Ahí también fue muy fuerte. En la casa abandonada, ahí me tocó ver, me acompañó un morenito, un chavo morenito. Tenía como 23 años más o menos. Él iba enfrente y la casa esta era de doble piso, iban las escaleras, pero estaba, pues, ustedes saben, son casas antiguas y pues las escaleras también estaban antiguas y todo, ¿verdad? Pues iba él adelante, pues que no lo avientan y se cae. El chavo está en el video, vayan a verlo. Se me hace que se llama Buscando la Niña, en la casa abandonada. Y realmente ya cuando estábamos arriba, él vio una sombra y no quiso voltear, no quiso ver, dijo, no, mira, ahí está una sombra, ahí está una sombra. Y yo pues así, y él quiso, se movió de ahí y se movió a mi mano izquierda el chavo y cuando movió esto, se oyó la puerta que se movió, y yo rápido moví el teléfono para que vieran, y sí, automáticamente se estaba cerrando, se cerró y luego otra vez se abrió. De hecho, algunos que me siguen, vieron ese video y pues sí, me dijeron, wow, o sea, impresionante. Y yo fui para ver atrás de la puerta, que no, pues realmente para que vieran que no estaba haciendo nada, no había nada, y pues realmente no había nada. Y tampoco las ventanas, estaban todas cerradas las ventanas, no había viento de aire ni nada. Y bueno, pues eso es lo que pasó. Y en el puente, en el del diablo, en el Puente del Diablo, ahí pues no sé qué es lo que realmente vi yo, pero es que hay a veces que las cámaras no captan. Uno, ahorita van a ver ustedes, se siente diferente cuando uno está en vivo. O sea, van a ver ustedes ahorita cómo se siente, porque uno tiene sus ojos ven de este lado, ¿verdad? Que tienes así que ves. La cámara lo único que ve es así, ¿entiendes? Cuando yo realmente ahí, yo sí vi como 2 hombres que pasaban, pero antes de hacer el teléfono así, pues ya no los capté, pero sí realmente vi esas sombras, realmente unas sombras muy grandes, y supuestamente ahí era que sí se aparecían ya. Es que como dices tú, en teléfono es muy diferente en persona. Claro. Hay cosas que obviamente el video no detecta. Es más fácil una foto, sí, a que obtenga esa presencia que en video y en vivo. Pues sí, por eso yo les digo a mis seguidores, a los que me siguen, les digo cuando estoy yo en vivo, les digo, acuérdense que ustedes son mis ojos y son mis oídos. O sea, yo también, a mí me gusta mucho hablar, pero yo a veces también ya me he estado calmando, porque muchos me dicen, pues, ya no hables, necesitamos oír para ver si se oye, y sí es cierto, o sea, ya me calmo, ya no hablo tanto, y para que realmente escuchen ellos, qué es lo que, y sí, a veces sí escuchan, dicen, escuchamos a una niña, escuchamos a una mujer, escuchamos esto, y a veces me mandan capturas también, de que ven una sombra, ven una cara y todo eso. De hecho también, eso también igual fue en una exploración, en una casa que se llama el doctor, la casa del doctor maldito. Ahí también igual vieron un rostro, y ahí también nos dijeron, porque yo uso aparatos para que me digan si está detectar y todo eso, y realmente sí existe ese doctor. Ese doctor se mató también ahí porque realmente vendía cosas ilegales y aparte violaba niños. Encontraron muchos videos también igual,
y pues estaba muy fuerte esa casa. Realmente cuando yo entré estaba muy fuerte, estaba negativamente esa casa y realmente tuve que hacer yo. Hay a veces y ellos lo saben, mis seguidores, que hay a veces que sí los hago, no corto y hago el que digo, solo vine y solo me voy y hago mis oraciones y todo, ellos lo saben. Pero hay a veces que no lo hago, pero antes de irme sí lo hago. Siempre lo hago y siempre hago. Tengo un palo que se llama el palo santo. Eso tienes que prenderlo y tienes que hacerte alrededor para que realmente ese infierno. O sea, tienes que estar preparado en muchas cosas, ¿me entiendes? No nada más así porque sí. Y tienes que, como dices tú, tienes que tener esto mentalmente que pues vas a encontrar malo también. No vas a encontrar cosas buenas, también vas a encontrar las cosas Sí, malas. porque son puras almas que pues se quedan aquí en este mundo, en esta fase se podría decir. Y que, bueno, platícanos un poquito bien rapidito de tus sentimientos, o sea, ¿qué es lo que tú sientes cuando ves cosas así? Mira, yo la verdad, al principio yo empecé, yo tengo como unos 7, 8 meses que empecé en esto y la verdad no captaba nada, o sea, pues no sentía nada, o sea, sentía lo normal, como miedo o sea, como ahorita nervioso y miedo, poco de miedo. Pero ahorita como ya ya me estoy preparando, ya me estoy viendo las cosas, ya estoy un poquito más despierto en esto, ya estoy viendo más cosas, ya presiento. Realmente ya ahorita ya presiento a alguien, si está a un lado mío, ya lo presiento. ¿Cómo? Luego se me pone la piel chinita y me hablan. Luego me hablan en el oído. Pero ya sé que yo no tengo que tener miedo, no tengo que irme a correr y todo eso, no, pues tranquilo. Yo les digo a ellos, alguien me está hablando, alguien me está aquí hablando. O sea, ¿los puedes escuchar? Sí. Y la verdad, pues yo no sé de dónde está viniendo esto, pero pues no sé la verdad, no te puedo explicar qué realmente está pasando conmigo, pero realmente ya estoy A con ese el medio nivel tiempo, de que exacto. los puedes escuchar, los Sí, puedes, ya los empiezo puedes a ver también, se podría decir. pues ver realmente Hasta ahorita sombras. pues sombras nada más que pasan así que sí, pero verlos así todo eso, pues sí me gustaría ver uno que realmente se ponga a sentar ahí y así, ¿verdad? Pero no. Aquí en la entrevista platicar con nosotros. Sí. Ay, no, yo estoy muy callada, pero porque yo estoy piense y piense, Dios mío. Pero bueno, vamos a experimentar Sí. esto. Si ya se está poniendo oscuro, no queremos que se nos ponga tan oscuro, ¿verdad? Por las chicas que realmente pues no quiero que tengan este peligro, pero pues ahorita vamos a ir nos vamos a ir a un lugar más corto para llegar a ese lugar que les digo. Rápido esta historia, ¿quieren que lo platique la Sí, historia? sí, por favor. Bueno, miren, déjenme. Estamos ahorita en un parque aquí en San Antonio y el justiciero les va a platicar por qué estamos en este parque y qué fue lo que pasó hace, ¿cuánto? ¿Como más de 20 años? Más o menos, como de 18 a 20 y tantos años más o menos esto pasó. Pues cuentan aquí la historia de que realmente un hombre con facultades mentales, vulgarmente el mundo, él venía y él veía, o sea, observaba a la chica, a qué horas entraba, a qué horas, en dónde corría, o sea, ¿cómo se llama? Me estaba acosando. Investigando, no acosando, nomás las veía dónde entraba, porque ahorita van a ver y son a veces varios, como tipo laberinto, y pues ahí también puedes correr y toda la cosa. Pero en aquel entonces pues no había el concreto que ahorita hay, había pura tierra, ¿verdad? En ese tiempo. Pero este señor las estudiaba para ver dónde salían y a qué hora salían. Pero estas chicas, yo no sé por qué les gustaba correr tarde. O sea, ¿por qué les gusta correr tan noche? Ellas llegaban como estas horas, como entre las 7 de la noche, en aquel tiempo cuando hacía un poco más de frío, pues tú sabes que se oscurecía más temprano. Y ya salían hasta como a las 9, casi a las 10 de la noche. O sea, ¿qué estaban haciendo de noche, por favor? Las chicas que nos están viendo, no salgan solas en este tipo de cosas. Como ahorita. Yo lo he ¿Ves? hecho. No, y como ahorita no viste que llegaron dos chavas a patinar, pum, para allá para adentro. O sea, no saben qué realmente hay ahí. Sí, Hay eso mucho es cierto. loco realmente y su mente no está bien, nada más lo que quieren es destruir a esa persona, ¿me entiendes? Y bueno, el chiste de que ya varios días ya sabía a qué horas llegaba, dónde se iba y todo eso, bueno, la captó
cuando la agarró en un lugar que realmente no había nadie, porque ya la había estudiado en dónde agarrarla y todo, la agarró, la violó y la mató. La dejó por allá, muy lejos, porque este parque, déjenme decirles que no está bien corto, está larguísimo. Tiene nombre, está por la militar, sale hasta militar, hasta bandera, perdón, todo bandera hasta bandera. Pues está grandísimo. Realmente, pues la dejó ahí tirada y todo eso, y bueno, pues duraron como 3-4 días los policías en agarrar el cuerpo, y así fue, y empezó a hacer eso este señor con 4 muchachas, igual lo mismo, y también hizo con dos niñas y un niño, y las niñas las violó, y se me hace que, la verdad no sé si los niños los haya violado, pero los niños dicen que los aventó en el río que está aquí, ahorita vamos a ver este río, y los aventó en un río que está de aquel lado, o sea, este río sale hasta allá también y los aventó de aquel lado. Bueno, el chiste de que realmente duró la policía, las autoridades, duraron como de 2 años y medio, 3 años a localizarlo, a ver que realmente quién era, y cuando lo localizaron, cuando dijeron que ya sabían quién era, fueron a su domicilio, y lo que hizo este señor es que vino aquí y se mató aquí, él mismo, en esas, donde vamos a ir, en esas, ruinas, en esas ruinas que vamos a ir, ahí se mató este señor, y ahí quedó porque supuestamente él dijo, pues aquí maté a estas mujeres, aquí maté a esto, pues aquí me voy a quedar con ellos. Y en vez de que realmente se fuera a la cárcel, a lo mejor también lo han matado, ¿me entiendes? Ahí, pero en vez de que lo mataran ahí, él mejor se quitó la vida aquí en este lugar. Pero esa es la historia, y por eso le llamo a este lugar Las Almas Perdidas. Así que vamos a ir, este parque, bueno, yo lo bauticé así, como Las Almas Perdidas. No, pues ya vámonos de una vez. Ya quieren irse la chava, ya porque ya se está oscureciendo. Te quieres ir, yo que los espero que todos Bueno, rapidito, por favor, a los que están en Facebook, en mi Facebook, por favor vayan a mi página de YouTube. Ahí vamos a estar transmitiendo YouTube ahorita, porque pues yo estoy solo, no puedo transmitir, yo también los dos en Facebook. Por favor vayan a la página del Justiciero USA, vayan y suscríbanse en mi página de YouTube, por favor vayan. Todos los que estén ahorita aquí en Facebook, vayan a YouTube, a mi página del Justiciero USA, y suscríbanse, y ahorita los van a ver ahí recorriendo este parque. Bueno, ya escucharon también a todas las personas que nos están viendo en Damas Latinas. Síganlo para que vean El lo que recorrido. va a pasar ahorita, el recorrido. Así que, pues de una vez nos vamos. ¿Sí? Pues ya. Bueno. Ay, ¿cómo Ok, nos bueno, va? aquí tenemos unas lamparitas para si quieres, agarras esta lámpara, si quieres esta, y yo agarro la otra. Entonces vamos a... Perfecto. Aquí en vivo, que vean todo lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Saludos a todos los que están conectando, muchísimas gracias. Cecilia y Yesca, más tarde lo veo, bye, ok. Hola, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, gracias. María Hernández, hola Justiciero, saludos desde Aguascalientes, saludos, gracias. Saludos Silvia Rodríguez, muchísimas gracias. Por favor, los que estén aquí en Facebook, Juan Rivera, Margarita Mejía, por favor vayan a mi página de YouTube. Ahí ahorita voy a transmitir, aquí voy a cortar en Facebook y me voy a ir a la página de YouTube. Por favor vayan a mi página de YouTube y ahí van a ver este recorrido, ¿ok? Muchísimas gracias a todos los que están conectando. Rafa Muñoz, Cristian Maldonado, Eduardo Vanessa, por favor vayan a mi página de YouTube, ahí voy a estar transmitiendo ahorita. Vamos a estar transmitiendo Juan Ortega, Ofelia Andrade, por favor vayan a la página de YouTube, ahorita vamos a estar transmitiendo, por favor, Cristal Maldonado. Un tantito para que te vea que el público también de Damas Sí. Latinas. Ahí Acá estamos. Sí, sí te ves. Y por favor, Sí te escuchas. a todos los que están de Damas Latinas también igual vayan a mi página de YouTube para que vean el recorrido, por favor. Suscríbanse y vayan ahorita. Ok, bueno, pues ya voy a cortar en Facebook. No sé si ustedes van a seguir grabando. Nosotros nos vamos a seguir No, para vamos a que seguir. vean. Gracias a todas las personas que se están conectando. Saludos, también. gracias. Saludos. Vayan a YouTube. Saludos a todos. Quédense para que vean este recorrido. Espérense, justicieros. Ahorita ya voy a poner. Aquí estamos. No voy a cortar. Aquí estamos preparándonos
¿Qué tan lejos vamos? Ya está preguntando Giselle qué tan lejos vamos. Sí, ya está diciendo, bueno, voy a poner ¿Lo volteas? No, YouTube no se puede voltear, esto siempre ok. está así. Bueno. Perdón. Perdón, aquí estamos. Si quieres, puedes detenerme Sí, claro. y déjame para que me vean así. Ok. ¿Sí? Si quieres volteate. Voltea la cámara. Perfecto. Para que me vean ahí está. Es que necesito guardar las cosas, pues tengo que así. ¿Qué hago? Quítame el teléfono, ¿verdad? No, hombre, esto. Para irnos rápido, Y ya está oscureciendo, ¿eh? Para no. Ok, déjame lo dejo Y aquí dile- tantito. Cuídamelo para irle a decir que si no lo salió. que se lleve esto ahí a la troca, ¿no? Porfa. O sea, ¿puedes llevarte esto así? Sí. Más con Y ahí cuidado, que me sí. lo cuide, ¿verdad? Sí. Tengo que buscar esto. Así. Recuerden, Ya está. justicieros, si aquí en San Antonio tienen a alguien que realmente me quiera acompañar, porque realmente a veces sí necesito ayuda, estoy usando, quiero tener mi propio grupo, un hombre y una mujer, que realmente pues sí esté interesado, por favor, mándenme inbox a mi Facebook de Justiciero USA, y bueno, pues ahí podemos hablar y todo para realmente irnos a varias exploraciones y tener más contacto con, también igual ustedes se pueden saber qué es lo que en vivo todo, ¿verdad? Perfecto. Ya para que la gente sepa, para que te puedan acompañar. Entre más equipo, mejor. Claro. Especialmente para estas cosas. Sí, porque así está. Saludos a todos los que se están conectando, por favor. Aquí estamos. Aquí vemos al justiciero arreglando su cámara. Okay. Saludos a todos. ¿Listos? Aquí tenemos a Gis. Ay, qué nervios. Ayuda. Bueno, pues vamos a recorrer este lugar que les digo. Vamos ahí donde realmente se quitó ¿Quieres avanzar tú? se quitó la vida este señor. ¿Perdón? ¿Quieres, digo, Seguimos. Si quieres mételo aquí en la mochila, no hay Sí, ningún problema. gracias. Sí, por si tengo que correrle, pues yo traigo las manos libres. Claro. Aquí cargo al justiciero. No Él te ya es preocupes. experto en correr. Ok, listo, ahora sí. Gracias a todos los que están conectando, muchísimas gracias. Silvia Rodríguez, saludos y besos por allá, por favor. Gracias. Administración, Queen, ¿dónde está mi administración Queen? La gran maldad, por favor compartan, den like. no, hombre? Esto no es nada, ahorita todavía es muy temprano, o sea, no está oscuro, pero ahorita yo creo que sí nos va a agarrar la oscuridad y yo creo que prepárense porque las chicas van a gritar. No, Pero no ahorita, hagas eso. miren cómo, ¿se acuerdan? No sé, los que me seguían, ¿se acuerdan? Ay, perdón, es que Ups, ahí está. ¿Se acuerdan de este puente? Aquí realmente en este puente, chicas, siempre yo traía estas dos lámparas que tengo ahorita y una de ellas siempre se me apaga. Siempre, por eso mejor no la prendo esta porque ahorita pues para qué la prendo si todavía hay poquito de luz. Pero siempre se me apaga una lámpara, no sé por qué.
Juan Rivera, a suerte justiciero, esperamos una buena transmisión. Claro, ya saben, siempre conmigo hay buenas transmisiones. Bueno, pues vamos a entrar y saben, este puente, ya mucha gente lo conoce, este puente cuando vengo aquí y pues de noche. Nunca había venido yo aquí, la verdad. ¿En serio? Nunca. Yo creo que ya ni vas a venir con la historia que te No, dije, ¿no? ya no. Primera y última vez. En serio, no. A ver, cuídame la de esta, creo que está un poco sucia. Ya... ¿Cómo te Entonces, llamas? Carla, Carlita ya no va a querer venir a este parque porque pues ya... No, pero yo nunca ni sabía que existía. primera y última vez que me ven aquí en este live. No, eso sonó mal, ¿verdad? No. es- Me van a volver a ver. No hay que decir cosas malas. claro, pero entonces tú eres de una de las chavas que realmente sale a correr de noche. Mira, yo te voy a ser honesta. Si ha habido una que otra vez. Ajá. Para allá. Mira, no. Ahí es lo que dicen ahí, miren, ahí ¿se acuerdan de ahí? Supuestamente ahí vieron a un hombre con un perro. Ahí estaba. Y cuando fuimos para allá, ¿sabes lo que había ahí? En una había croquetas. Pero vieron un hombre con En la un perro noche. de noche, pero así como que estaba así de lejos, como más para allá donde están esos cactus que están allá de ese lado. Ahí estaba. Y yo realmente, te voy a decir sincera, no lo vi. El que lo vio fue la persona que realmente me acompañó esa vez, que bueno, pues ellos saben qué tipo de persona era. Ya estaba media yo creo, borracha, no sé. No, es que sí tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en las noches, como dices tú. Sí. Y regresando a la plática de que si corro de noche, sí he corrido de noche, lo he hecho unas 2, 3 veces porque mi papá y mi novio me han dicho no vayas en la noche, Sí. pero me voy como a las 8 y es que se corre rico porque ya no hace calor ni frío, se está oscureciendo, se siente tranquilo el ambiente y por eso es que me gusta, pero pues como dices tú, siempre hay gente que anda buscando ahí el mal, andan buscando ver qué mal hacen Pues y pues es lo malo de salir. exacto, es que no sabes realmente la persona, no sabes qué tenga en su cabeza, ¿me entiendes? Pues mucho realmente, bueno, no que juzgarlos, pero sí realmente hay gente que no, pues no tiene, que está malo como De la dicen, de la cabeza. cabeza, que no sabe qué es lo que realmente quiere. Saludos Kazumi, un saludo para las chicas y el justiciero, veamos qué aventuras tendrán. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué tan lejos vamos a caminar? Bueno, mira, La pregunta de Liz. Para saber qué tanto tengo que correr. De regreso. ¿Ya te sabes el camino? ¿Sí te estás aprendiendo el camino donde estamos? ¿O no? ¿Ya ven? Las chicas, ¿por qué son así todas? Cuando corren y luego se pierden y toda la cosa, ¿por qué? Tienen que checar dónde Vamos pensando en Anda. otras cosas. están pensando. Miren, fíjense aquí que apenas ya está escureciendo y miren cómo está alrededor de ustedes. Se ve medio creepy, ¿eh? Sí, Latin Urbes, gracias hermano por estar aquí. Muchísimas saludos, buenas noches desde Nueva York, muchas gracias. Juan Rivera, justiciero, diles. Que no digas eso, Discúlpenos. Carlita. ¿Qué dije? Justicieros, diles. ¿Qué dije? Ah, dice, que porfas, no desgaste la batería. No te preocupes, tenemos dos dos lámparas. Otra. Dice, No, muchas gracias a todas las personas que están conectando. Aquí andamos. dice Juan Rivera, que dice, justiciero, dile, aconséjale a una de las chavas que por favor no desgaste la batería. Le digo que pues tenemos dos ¿La baterías. Pues, a ver, págala. No, pues, sí, todo está. Bueno, nos vamos estamos- a ir guiando con lo que los viewers dicen. Porque Saludos Latin Urbers desde Nueva York, gracias. Bueno, pues ya pues si ven, ya está un poquito. oye, pero no nos ha contestado, ya nos contestó. No, ¿qué ¿qué tan tan lejos lejos está el vamos? recorrido? Miren, pues yo cuando vengo con una persona y todo eso, bueno, pues sí, está casi como 40 minutos. No, Pero- pero- tampoco. pero- Mi teléfono ya mero se me apaga. Pero con ustedes, pues vamos a hacerlo un poquito menos, ¿verdad?
20, vamos a hacerlo un poquito menos, pero a ver. Saludos Mariana, saludos Justicia, gracias por conectarse desde Aguascalientes, gracias. No, sí, porque mi teléfono ya nomás tiene el 15%, se me va a apagar. Vamos a hacer el shortcut. Compartan, den like, por favor, chicos, El compartan. shortcut, o sea, el camino corto. Sí, es lo que, y a ver si me acuerdo por dónde. No sé qué, No, no sé qué. hombre. Nos regresamos corriendo. Mackenny Díaz, Urban Watches apoyando, gracias. Está muy, Hermanos Urban Watches aquí, miren. no sé, me lo Vamos. imaginé con más sillas Está o muy cerrado. columpios, sí, está ¿A muy... poco es muy lo que tú solo. pensabas? O Mi- sea, pensé que iba a haber, no sé, más, como más picnic areas. Sí, pero está ya muy viste solo. cómo está, ¿ves? Sí. Fíjense, esto es nuevo, ¿eh? Si lo ven, esto, el concreto es nuevo. Esto no estaba como si fuera un cerro, o sea, bueno, es un cerro, ¿verdad? Perdón. Dios. A ver cómo nos va, a ver cómo nos Pues sí, pues a ver si quieren ir, no creo que quieran ir. Que si quieren ir a Houston, yo fui la semana pasada a Houston a transmitir en un hospital psiquiátrico y ¿Qué tal? uf. A mí me gustó, pero ustedes yo creo que sí van a salir corriendo. No, la verdad, a mí Necesitan sí de me ver ese video. gustaría, vamos. No, hombre, yo no. Necesitan. Regresamos corriendo. Sí, la verdad sí lo tenemos que ver. A ver, Porque déjenme ver si es por este lado. suena muy interesante. Sí, es aquí. Este es el corto, ¿eh? Justicieros, este es el corto. Siempre nosotros nos vamos de aquel lado. Pero las chicas, pues ahorita ya está oscureciendo y realmente no quieren que se oscurezca muy rápido. Este es el camino corto. Miren, Bueno, ahora sí hay que poner la otra lucecita. ven, porque perdón, lo voy a. Yo no me quiero hacer cuenta, no tuve que... pues vamos a meternos todas, ¿no? O sea, más para allá, ¿verdad? Sí, Es más poquito, no mucho. Miren, como les digo, hay laberintos, ¿sí ven? Que son ahora sí ya se está oscureciendo, justicieros, sí. Ah, mira, ese sí. Está muy... No, hombre, Potente. discúlpeme, pero yo de aquí los veo. Miren, este es el camino corto Muy y allá está uno largo que está, miren, hay muchos caminos así. Pero ya vieron cómo ahorita se está ya viendo un poco más. Súper tenebroso, qué bárbaro. Bueno, saludos Riquez González, saludos RM Studios. Bueno, si quieren síganme, ustedes van a estar atrás de mí y con cuidado, fíjense dónde pisan y todo porque parece que hay como tipo fierros y todo eso y está peligrosillo, ¿ok? En las telarañas también. Pues no tanto las telarañas, pero miren, nomás Oye, con ¿cómo cuidado. fue que encontraste este lugar? Pues esto, mira, la página, acuérdate que se llama Urbex Paranormal. Urbex significa el peligro. Esto lo que estamos haciendo es Urbex. Más aparte el paranormal también, lo que hay. Miren, con cuidado, van a estar haciendo esto. O por acá, perdón. Con cuidado, no se vayan a picar ahí en esto. ¿Sí vieron? ¿Aló? Todavía hay gente. Vénganse. No, vénganse, es la gente todavía que hay. No, pero no, yo no me quiero meter tan allá. No está muy allá, está aquí luego. Es que, ¿vieron eso? Todavía hay gente que está aquí en el parque. Yo pensé que sí. Ok. Ya se metieron las chicas. Miren, ya vieron estas son supuestamente ¿cómo dicen? ¿Reunion? Ajá. Perdón Ok. Ay, joder. A ver, ¿me pueden detener esto por acá? Sí. Ay, disculpen. Ven, que por eso a veces también necesito ayuda que realmente... Perdón, justicieros, pero Y fíjate, mucha gente viene a este parque sin saber qué es la historia, qué es lo que ha pasado aquí. Ajá. Y así nos ha pasado pues, en muchos parques. Uno nunca sabe qué es lo No que- sabe lo que hay detrás de todo, ¿verdad? Claro. las historias que tienen. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, no Perdón. Que dicen la... Uy, Que ya mero se oye, ya mero se dice. nos muere el teléfono,
México. Sí, ya. Solamente por si se nos llega a pagar, pues ya saben. Vayan a mi página, díganle que se vayan a mi página. Sí, váyanse a la página del Justiciero USA, Ajá. para que puedan ver aquí también en vivo. ¿Cuál es? ¿Es esta? Sí. No, la otra. No, este. Ah, pues no se vaya a tirar la. Ok. Con cuidado. Con cuidado aquí, chicas. Bueno. Ay. Ay, perdón. Oh, es que no tengo el estabilizador. Como tengo otro aquí con el. ¿Mande? ¿Aló? Miren cómo se ve ahora. Con cuidado, como les vuelvo a repetir. Ay, jole, otra vez se cayó esto. ¡Ah! Es que se cae el micrófono, justicieros. Ay, Dios mío, me está yendo. Con cuidado. ¿Podemos ir más adentro? Poquito. Bueno, de aquí Carlita ya se va y honestamente yo ya no me voy a caminar y yo tengo miedo y yo creo... No te vayas, Liz. No. Ya mero acabamos el recorrido, ¿verdad? Sí, ya está. Ya está menos. No te preocupes, estamos. Miren. Perdón, es que no tengo el estabilizador. Y por eso, ahí está la. ¿Ya ven esa? Ahí está. Ahí está la ruina, mírala. ¿La qué? ¿Cómo era, Gris? ¿O la ruina? Ajá. Chicos, si ustedes ven algo, escuchan algo, nos avisan. Miren nada más lo de- Hello? Is anybody here? Hola? ¿Dónde? No, yo ya me voy, sorry. Bueno, ya no quiso. Vámonos a regresar pues porque ¿Ya nos regresamos? nos regresamos porque ya aquí no quiso Gris. Pero No, bueno, por ahorita- no puedo dejarla sola. Vámonos pues, Gris. Pero sí vieron a esa reina que está ahí. Y realmente pues ellas no son, pues no tienen experiencia en esto. Entonces, realmente pues hay que respetar y bueno, pues hasta aquí nomás pudo ella. Las personas que se están conectando, como pudieron ver, nos tuvimos que regresar porque las cosas se pusieron medias tétricas. Con cuidado, Carlita. Miren, lo que tenemos que cruzar. Ahí van allí. A ver, Gis, No, yo no pude, sorry. está bien, no. No, y te voy a decir por qué. Yo soy muy sensible a las energías. Sí, Demasiado, sentiste, ¿verdad? Demasiado Détemelo, sensible. détemelo, por favor. Y yo Sí, sentiste. sí, no, por más que quería hacerme la valienta, no, yo sentía algo. En buena onda, no estoy echando mentiras. Sí, se Mi siente. corazón está súper así. Yo no sé tú qué Sí, se siente. valientota o definitivamente no. La- No la- sé, pero es que yo en el pasado he tenido experiencias y honestamente sí dije no, ya Mejor no. mejor no. Sí, Pero sí, en buena onda, se siente desde que ya vas bajando aquí Claro. ¿para dónde volteas? está bien. Se siente raro, ¿verdad? Sí, se siente raro, la energía, ¿Ves? sí, de que no. Te sientes así como que tu corazón pum, ¿verdad? Sí, es algo exagerado, por eso dije, no, hombre, bye. Es más, Sí. me empecé a poner bien helada. Me empecé a poner súper helada, olvídate. Y bueno, justiciero, platícanos un poquito más de qué fue lo que pasó ahí para la gente que se conectó ya al final, la historia que tiene ahí ese Bueno, pedacito. Pues ya ahí ya nos faltaba nada, ahí a la vueltecita ya estaba el lugar donde realmente se quitó la vida este señor que les digo, este loco, y realmente yo ahí hago las cosas los aparatos que nunca, pues ya no vieron. Yo saco escucho, o sea,
Eso es que se llama el Spirit Box, que no sé si lo han escuchado lo que es Sí, Spirit Box. que detecta la energía. Exactamente. De la... Hago eso ahí y luego aparte hago que si hay alguien ahí que se llama Ghost 2, es un aparato también igual de que se ve si hay una identidad también ahí. Y pues hago todo eso y hablo con esa persona y a veces sí me contestan y sí contestan. Dicen que sí, que están ahí, bla, 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 y pues tienes que ser fuerte en ese tipo Sí, no, de cosas. de verdad que te admiro mucho, justiciero, porque se requiere de mucha voluntad, o sea, para poder hacer este tipo de cosas. Qué bárbaro. Ajá, así es. Pues gracias. Ya no se animó. No pude Dice, más, traté, empujé hasta donde más pude, pero no. ya no pudiste. Como. Es que como dices tú, justiciero, hay personas que son más sensibles. Sí. ¡Ay! Cuidado. Ah, eso Ay, ven. nada más. No, pero esas no. Ay, se ve bien bonita. Sí, pero no, esas no son malas. ¿Ya lo vieron, justiciero? Qué bonita. Yo tenía una de esas de juguete. Pero bueno, a lo que estábamos platicando, hay personas que son más sensibles, otras Así es. que no sienten, otras que sí sienten ¿Tú no o sientes ven. nada, Carlita? Sí, Sí, se sí siente, o sea, sentías. sí se siente tenebroso. Sí se siente. Miren, si nos quedamos aquí y escuchan, no vamos a hablar nada, fíjense. Pues, lógico que se escuchan los carros y todo eso ya, ¿verdad? Pero tienen que tener el oído para escuchar en estos lados y se escucha, sí se escucha. Sí te creo. De hecho, escuchan también mi gente que dicen que escuchan a veces son lamentos de mujer, a veces gritos de niños y pues todo ese tipo de manifestaciones que se escuchan. No, pues es que imagínate tanto árbol, ¿cómo se dice? Toda la hierba, todas las energías que guardan. Sí. Piedras, ruinas y ruinas de sus amores. ¿Acá sientes algo allí o ya no? Sí, me siento un poco todavía nerviosa, pero no, se siente más feo allá abajo. Cuando uno ya va a punto de bajar totalmente. Latin Urbex, saludos, sí, muchas gracias. Está muy tenebrosa. Van a venir los Urban Washers conmigo cuando fui yo a Houston. Van a venir ellos, yo creo que la otra semana. Y los voy a traer a esta locación a ellos. Para ver si, bueno, también No, ellos. pues yo los apoyo desde el otro lado de la pantalla y comparto Sí, todos sus. claro, van a venir ellos, se llaman Urban Washers. Ellos vienen desde Houston. Y pues yo fui para allá para que ellos también me entrevistaron. Y pues ahora van a ser que los voy a entrevistar y traerlos a locaciones. Como ellos me fueron a llevar a algunas locaciones que, como les digo, que fue el hospital abandonado y el otro hospital que se llama el hospital psiquiátrico. A mí me gustó mucho el hotel psiquiátrico, ese está grandísimo, está abandonado, ahí se quemó porque uno de los de ahí que lo quemó, y se murieron como 85 niños, tenían un daycare y se murieron niños ahí. Fuimos ahí están en el video, si lo ven, así se llama. ¿Eso hace cuántos años fue? En donde en el psiquiátrico, allá en el Houston. Esto fue, se me hace que hace como, dicen que también igual de 25, 30 años, es lo que dicen, claro. Y pues ellos van a venir y si están viendo esto, Urban Washers, pues aquí los voy a traer, miren. Aquí se llama Las Almas Perdidas, pero nosotros vamos a ir hasta mero adentro, hasta casi al medio del corazón de aquí, de esto. Y así va a estar ahí. Así es. Oye, platícanos un poquito del recorrido largo. El recorrido largo también se llega ahí, pero por otro lado. Sí, por otro lado, así es, sí. Pero ahorita yo a ustedes los hice porque pues yo sé que son mujeres y todo y más rápido. Pero hay otro recorrido más largo, pero es que en el recorrido largo nosotros los exploradores hacemos eso porque podemos ver más cosas. Podemos ver más cosas en el recorrido más largo, ¿me entiendes? Se pueden manifestar cosas también en el recorrido. Es que la energía que yo estaba sintiendo no era nada bonita, o sea, era algo fuerte. Yo
sea, ustedes no los veía yo tan así, a lo mejor el justiciero pues ya tiene más experiencia. Tú a lo mejor tienes Gracias, Juan más Rivera. fortaleza en cuanto a eso. Yo honestamente, no vale. No, se siente cañón ahí. Pero es que ahí fue donde el Natán señor García, se mató, saludos. ¿verdad, justiciero? ¿Perdón? Ahí en esa área fue donde él se mató. Sí, en esa área adentro. Ya nos faltaba, ¿qué serán? Como unos metros nada más para llegar ahí a la vueltecita. Sí, Ahí estaban sí, ya. vi la pared, ¿verdad? ¿Dónde Sí, ahí está la pared, ahí estaba la vuelta, ahí estaba. Y pues ahí era donde realmente este hombre se quitó la vida. Hola, la hermandad presente, muchísimas gracias. Natalia García, gracias, saludos, saludos. No, pues tengan Bueno, mucho chicos. cuidado, Miren un chicas, venado. chicos. Cuando vayan al parque a caminar de noche, nunca se debe estar aquí Luis, en frase. Luis Magaña, hola hermana. Así es, y bueno, Hermandad chicos, presente. pues ya vamos a llegar al final del recorrido, así que pues ya nos despedimos aquí nosotras. Y muchas Y gracias solo por... como disculpen por traerlo así, pero bueno, problemas técnicos, ¿verdad? Gracias a todas las personas que se conectaron, muchas gracias al justiciero que estuvo el día de hoy con nosotros. Pues gracias. Ahí para la otra sí nos animamos a Ustedes entrar más. ellos se van y yo desde acá comparto todo y... No, qué barbaridad. Todo el live. Pero Sí, bueno, muchas gracias a todas las gracias. personas. Que tengan muy bonito día y sigan a la página del justiciero. Díselas otra vez bien rapidito Sí, para que... vayan a YouTube, pongan el Justiciero USA y compartan, den like por favor y van a ver muchas transmisiones ya muy pronto. Yo transmito viernes y sábado de noche, transmito como entre las 9 o entre las 10 de la noche hasta como a las 12, 1 de la mañana más o menos. Perfecto, bueno, pues ya saben ahí para que lo sigan. Gracias nuevamente, que tengan bonito jueves. Bueno, pues aquí todavía seguimos nosotros, ahorita no nos despedimos todavía, justicieros. Ahorita estamos saliendo de la locación. Sí, porque ya pusiste Pues aquí estamos ya saliendo de la locación porque pues una de las chicas pues no quiso. A ver, ¿me puedes? Sí, es claro. que este teléfono, no sé. Disculpen que se mueva mucho, pero es que no, sí traigo el estabilizador, pero como mejor lo voy a quitar Permíteme. Ya sé. Publícalo así y si importa, ya si hay problema pues lo borramos. ¿Y acá abajo qué es, oye? Es Nada más es puro un pasto. río que va también igual pues sí, allá donde también donde estábamos, también Ajá. va todo ese río y es donde supuestamente este hombre tiró a los niños ahí. Y por eso también igual sí se manifiestan a los niños también. Ujú, de todo. Gracias por su apoyo. No, pues gracias a ustedes. Muchísimas gracias, las damas latinas. Y por favor compartan, den like y pues estamos aquí. Pues ya le quité esta cosa. Es que tengo el estabilizador. Es que mucha gente me está diciendo que por qué se mueve mucho. Es que no sé por qué. Ajá. Como tiene el micrófono y tiene tantas cosas en mi teléfono. A lo mejor son espíritus que están muy cerca de la cámara. También igual, porque pues también... Si nunca hola, te pasa, buenas siempre noches. estás en el mismo aparato. Wendy Trujillo. Buenas noches, Wendy Trujillo. Pues sí me pasa, como te digo, una de las lámparas se me apaga, o a veces también igual, o sea, y está llena de baterías porque yo siempre pues estoy preparado, ando bien preparado para tener todo bien, que no, pues, Bien calculado. sí, que no tenga, y luego a veces el teléfono también igual ya nomás tengo por carga y no, es un problema que también igual así, y luego pues yo solo. Hay a veces que yo también me meto solo en casas abandonadas. Yo sí puedo meterme en casas abandonadas solo. También están ahí, sí, también igual en la página de YouTube, ahí pueden ver todos los videos, Juan, y tú vas a regresar a transmitir o ya terminaste ese recorrido. No, pues ahora es jueves, Juan, pues ahora nomás era la entrevista y pues un recorrido Una para ellas. probadita. Una probadita para ellas y para que realmente vieran mi trabajo cómo es y pues ellas también pues sientan que realmente no es lo mismo Solo decirlo, platicarlo, que, no estar ya ahí. que no es lo mismo estar viendo en el teléfono que estar aquí. Así es. ¿Cómo ven? No, o sea, que se
siente todo. Saludos justicieros, saludos Toda a la los energía. Urban Watchers. Juan Ramírez, muchas gracias. Bueno, pues ahorita nos despedimos de Bueno, ellas y pues yo también ok. igual me voy a despedir también. Justicieros, pues muchísimas gracias por estar, los que se conectaron, gracias, pues a mí me hubiera gustado más, a tener un buen, o sea, más, Más tiempo. más tiempo, pero la señorita acá, la de negro, no quiso. No, disculpe. Quise, pero no pude. Para la otra. Nos estamos Para la preparando. otra va a ser Carlita y Erika. A ver, Erika, a ver si es cierto, a ver quién dijo yo. Vamos a ver, ¿cuántos damas son? ¿4 o 5? Somos ahorita 5. A ver, de las 5, a ver quién es la más valiente. Vamos a Oh, ver. sí. Vamos a ver. mí. 5. Aquí en San Antonio, porque en Monterrey tenemos más damas latinas, Sí. pero si se quieren venir a San Antonio, a los recorridos de acá del justiciero, pues Así es. bienvenidas. Así es. Pues sí, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y bueno, pues ya vieron, muchísimas gracias a ustedes, damas latinas, y pues estamos, a todos los que siguen a las damas latinas, por favor vayan a mi página y suscríbanse. Igual mis seguidores también vayan a su página. Damas latinas hacen buen concepto, entrevistan a varias personas de aquí de San Antonio, que son locales, que apenas están empezando sus negocios y todo, y bueno, pues no olviden de cuando vengan aquí a San Antonio, ya saben con quién ir, con las damas latinas, para que los entreviste cualquier tipo de negocio que tengan. Pues muchísimas gracias a todos y a uno de ustedes, muchísimas gracias y saludos, besos, los quiero mucho, Adiós, y recuerden gracias. que la justicia está en tus ojos. Bye bye, justicieros, los quiero mucho.